Amor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a les entrevistes, a vuestra participació. I anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim ja així disposada a participar a esta tertúlia. Tenim amb nosaltres a Antonio Pérez Collado, ell és company de CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Día. Alex Corrons, analista político. Buen día, buenos días, Alex. Buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Y hoy hemos secuestrado también a Rafa Cid, que lo tenemos aquí para participar en la tertulia. Buen día, buenos días, Rafa. Hola, buenos días, buen día. Buen día. Rafa, que se ha quedado con ganas, como le han reducido los espacios en Radio Clara, se queda con temas pendientes, ¿no, Rafa? Así es, pero bueno, encantado además de estar ahí con nosotros y charlar sobre los temas de actualidad y sobre todo con la que está cayendo. Pues ahora entraremos por ahí. Esperem també que en breu se connecte el company Rafael Juan, company periodista també per participar a esta tertúlia, però anem començant amb els temes que tenim i anem a començar per el de la COP26, la COP26. Acabem de parlar amb Juan Ramon Ferrandis, que ens informava d'una convocatòria de vigília que s'ha realitzat de forma urgent, que tindrà lloc esta vesprada a l'estació del nord de València, una vigília per exigir mesures reals contra el canvi climàtic després del que estem veient en la COP26. Como yo sé que este es un tema que Alex incide bastante con el tema climático, el desastre que se nos viene encima, Alex, te dejo comenzar. ¿Qué te está pareciendo todo este espectáculo de la COP26? Bueno, creo que van por orden, ¿no? Es la número 26. Pues nada, es como los episodios del circo. O sea, llevan 26 reuniones sacándose la foto y haciéndose un perfecto greenwashing, como se llama en el argot activista, ¿no? Que es salir en la foto guapos pues para aparecer altamente concienciados del problema que tenemos con el clima, con la contaminación, con las emisiones, bueno, en fin, con muchas problemáticas. Pero claro, o sea, ahí han aterrizado 400 jets privados, o sea, quiero decir, esta gente al final lo único que están haciendo es acordar, pues a ver qué es lo que los pobres pueden hacer o qué es lo que los pobres no pueden hacer. Pero ellos no se van a tocar en absoluto sus privilegios, ni van a renunciar en ningún caso a que el mecanismo, la rueda del sistema, siga persiguiendo el crecimiento de la economía. Porque de nada sirve reunirnos para acordar. Es que a mí me hace mucha gracia, ¿no? La asamblea de Majaras ha decidido que no va a subir la temperatura más de 1,5 grados, ¿no? Como si fuera una cosa que se pudiera decidir, pues así, ¿no? Entre 4 amigos. Y dice, no, mire, hemos decidido que más de 1,5 grados no va a subir. Bueno, ¿y qué van a hacer ustedes para que no suba 1,5 grados? Porque creo que, para empezar, creo que ya llegamos tarde. Hagamos lo que hagamos. Pero es que ni siquiera plantean hacer nada para el largo plazo. Porque es que además, las repercusiones, si uno escucha a los científicos, las repercusiones del daño que podemos estar haciendo hoy se postergan en el tiempo hasta un siglo. Es decir, que las consecuencias van poco a poco, gradualmente poniéndose encima de la mesa. Claro, cada vez es más exponencial, porque cada vez tenemos más elementos que inciden sobre esta problemática y no solamente no se hace nada, sino que encima se sigue persiguiendo de forma deliberada el crecimiento de la economía, la productividad, y de lo único que se habla es de crecer económicamente, y se habla mucho de desarrollar las renovables, pero claro, es que los combustibles fósiles no tienen una sustitución fácil, ni siquiera con las renovables. O sea, por muy renovables que pongamos, los combustibles fósiles cumplen hoy en día un papel, sobre todo en el tema de la alimentación, de la logística y de muchísimas otras cosas, que lo mueven todo. Entonces, hay que replantear absolutamente la configuración de nuestras sociedades. No vale con decir, no, vamos a poner paneles solares en las casas y tal, que está bien, pero es que no es suficiente, no sirve. No es una cuestión de cambiar la manera en la que nosotros nos nutrimos de energía, por ejemplo, en nuestro vehículo privado
o en nuestros domicilios, que es evidente que es una transición necesaria, pero es que no es para nada suficiente. Es decir, toda la industrialización y sobre todo hay que incidir en el tema de la alimentación, que nosotros parece que estamos comiendo comida, pero en realidad lo que hay detrás de esa comida es petróleo transformado en calorías alimentarias. Entonces, mientras no entendamos eso, no vamos a poder hacer ningún cambio. Y desde luego, en estas cumbres, lo único que hay ahí es un lavado de cara y es un circo absoluto y no sirve absolutamente para nada más que para perpetuar el problema. Es la socialdemocracia del clima. Es tirar el balón para adelante para que parezca que están haciendo algo, pero en realidad creo que la única opción que tenemos es desde abajo organizarnos para vivir un mundo en el que no vamos a poder tener el acceso a todos los recursos que hemos tenido hasta ahora. Por otra parte, también decir que, como bien suelo repetir, que Antonio Turiel dijo en el Senado, en la Comisión del Cambio Climático, dijo que no se preocupen, que van a cumplir con las emisiones de CO2 para el 2050 porque no vamos a tener combustibles fósiles para quemar. Aquí de lo que se trata, o de lo más importante, más que hablar de que no suba más la temperatura de tanto, lo más importante es sentarnos a organizar un mundo sin petróleo. Nada más, solamente eso. Y que no se preocupen de otra cosa, porque ese es el problema más cercano que tenemos. Antonio, ¿continúas tú? Sí, no hay, bueno, sí que hay muchísimo más que añadir, ¿no? Pero que con lo que ha dicho Alex estoy totalmente de acuerdo. Esto es una representación teatral y bueno, ahí están los decorados con los 400 aviones privados y los poses para las fotos y luego los desfiles de delegaciones oficiales con coches de alta gama y luego motoristas detrás. Es decir, es una reunión para hacerse la foto, para comer, y supongo que han comido muy bien y no les preocupa nuestro futuro. Y claro, es que ni siquiera se molestan en sacar unas declaraciones que merezca la pena, ¿no? Que puedan contribuir a engañarnos con un poco de elegancia, ¿no? Pero es que ya están diciendo la gente que ha tenido acceso al borrador de la declaración que es insuficiente, que en absoluto con eso se va a combatir el cambio climático y vamos a ir, pues eso, a subir los 2 y pico grados que ya estamos temiendo y que vamos camino de ello, ¿no? Pero claro, por otro lado, es que habían llegado a un acuerdo, parece ser, que luego cuesta mucho de cumplir, porque una cosa son los acuerdos que se toman y otra luego de qué forma se implementan y se aplican, sobre todo por los países del mundo industrializado. Pero es que habían dicho unos 30 países, a los que se había unido España a regañadientes a última hora, que no iban a financiar proyectos fuera de su territorio, en su territorio sí, pero fuera de su territorio, relacionados con la extracción de combustibles fósiles. Pero bueno, no ha acabado todavía la cumbre. 5 días después ya anuncian que van a destinar una millonada, exactamente, no sé si son 13.000 millones, para subvencionar proyectos energéticos, incluye unos 30 que están relacionados con el gas natural, ¿no? Y por otro lado, bueno, ahí tenemos a Francia, uno de los países más potentes del mundo, con una economía y una industria muy importantes, que ha dicho ya a su presidente que van a seguir construyendo centrales nucleares, no que van a mantener las 90 que tienen, 98, sino que van a construir más. Y aquí en España pues ya hay partidos que le están pinchando a Sánchez y dicen, mira lo que hacen los franceses y vosotros aquí con un plan para cerrarlas, cuando ya están caducas, como la que tenemos aquí en Cofrentes, que tenían que estar ya clausuradas, ¿no? Pero aún así ya hay una tendencia que dice que hay que hacer centrales nucleares porque si no, no tenemos una energía nacional, que vamos a depender del extranjero y bueno, es una cosa escandalosa, ¿no? Por otro lado, bueno, pues luego está ahí también la apuesta clara y contundente por el corredor mediterráneo, cuando tenemos otros muchos problemas, ¿no? Por las grandes infraestructuras y tal. Sí, parece que quieren compatibilizar ir hacia adelante, un salto en el vacío, con luego pequeños gestos, pues como los que conocemos aquí en Valencia, del carril bici, de un corredor verde, claro, pero si el resto del país, y luego no es nuestro país, sino lo que le estamos haciendo al tercer mundo, ahí no se toma ninguna medida, pues no vamos a ningún sitio. Y lo que hay que hacer a la gente es decirle que no se puede mantener el ritmo de crecimiento que tenemos. Porque no, aparte de que no va a haber recursos, porque es muy difícil, bueno, imposible seguramente sustituir al petróleo, es que en otros aspectos estamos igual. Ahora estamos viviendo, yo en concreto y otra gente que se preocupa por esas cosas, como las grandes granjas de cerdos y de aves y tal, pues como ya no las quieren en zonas
más pobladas como Cataluña o Valencia, pues ahora se van a Cuenca, que como allí no hay nadie, pues pobrecicos, los vamos a llenar de granjas de cerdos y macro instalaciones de paneles solares y de molinos y tal. Habrá que tener un poco de racionalidad, incluso a la hora de instalar energías alternativas. De qué forma se hacen más cercanas al consumidor, llevadas de forma autogestionaria, implicando a la población local, y todo eso se hace caso omiso y sigue siendo las mismas grandes empresas que nos contaminan y que nos tienen las centrales nucleares, las térmicas y todo eso, las que luego también se dan un baño verde para poner el color verde en los recibos que nos mandan, diciendo que están apostando por las energías renovables, pero al mismo tiempo construyen plantas solares grandísimas, están expoliando los recursos en América Latina y en otros sitios, y yo creo que no hay voluntad ninguna, ni por parte de las empresas, que me parece normal, porque viven de la explotación, pero claro, los partidos y los gobiernos que dicen que son progresistas, eso pues tendrían que preocuparse un poco más y pasar a la acción, no a la declaración, y encima si son unas declaraciones tan absurdas y tan poco creíbles como las que hacen ahora, pues mucho peor. Rafa Cid, ¿qué te Pues, parece todo esto? Hay quien dice que a veces somos demasiado catastrofistas cuando hablamos de esto y que esto al final no nos conduce a ningún sitio. Bueno, yo creo que las intervenciones de los compañeros han sido exhaustivas y muy claras. Creo que poco más puedo añadir. Ya 2 o 3 cositas, digamos, al margen. Por un lado, lo que ha dicho Alex, de que esto de la patada hacia adelante. Yo veo que esto de la patada hacia adelante se está convirtiendo ya en una religión, que lo asume la gente corriente. Es decir, que lo paguen los que vengan. Y yo disfruto, abuso, destrozo lo que quiera. Esa mentalidad está ya inserta en buena parte de la población. Es, por ejemplo, el tema de la deuda. Es decir, nosotros vivimos, entre comillas, por encima de nuestras posibilidades, y el que venga carree. Es decir, se deja todo a las generaciones que van a tener que pagar, generaciones futuras, los desastres no solamente medioambientales, sino económicos. Ahí está ahora mismo muy candente el tema de las pensiones, que en realidad es una reforma reaccionaria para que los que ahora pagan las pensiones de los jubilados, pasado mañana tengan unas pensiones de mierda o no tengan pensiones. Evidentemente, eso... Hemos perdido a Rafa. No sé si lo recuperamos, pero se ha cortado la conexión. Mientras lo recuperamos, Alex, ¿quieres añadir alguna cosa más? Sí. Bueno, hay otra cosa, ¿no? Y es que dentro de toda esta farsa, incluso los pírricos acuerdos a los que llegan, que luego ni siquiera los cumplen, porque ya llevamos 26 cumbres que no cumplen con nada. Pero es que incluso ni siquiera España no ha firmado un documento por el fin de la financiación de los combustibles fósiles en el extranjero. O sea, quiero decir, ni siquiera, o sea, sabiendo que todo el mundo que firma estos papeles ni siquiera cumple luego con lo que prometen, caray, es que ni siquiera el gobierno de España no ha firmado. No ha firmado. La representación española no ha firmado esto. ¿Para qué? Pues seguramente para darle coba a sus amiguitos de Repsol, compañía, ¿no? Para que puedan seguir explotando el mundo con nuestro dinero, porque claro, el fin de las inversiones en el extranjero entiendo que es con dinero público. No es que Repsol vaya a salir al extranjero a buscarse la vida y a jugársela y a buscar nuevos yacimientos de petróleo, etcétera, que la mayor parte de las compañías petrolíferas están en quiebra. Las principales petroleras del mundo están en quiebra. Están todas, están siendo subvencionadas y financiadas por el sistema bancario y por los estados. Es decir, el petróleo ya no es rentable, pero están estirando el chicle como quien se agarra un clavo ardiendo. Es decir, si todavía aguantamos con el petróleo es precisamente por esto. Y entonces, bueno, veremos a ver que es que ya ni siquiera, en el caso de España, ni siquiera ponen la cara para decir, oiga, no, vamos a dejar de invertir dinero en esto. No, estos no han querido firmar directamente. Es decir, yo creo que este gobierno está tragando todo lo que le echen con tal de permanecer en el poder. Les da absolutamente igual. Es decir, si tienen que satisfacer al poder económico, como si es al poder político, al poder judicial, a todos los poderes. Aquí esta gente se está saltando
todo por los aires, les está dando igual todo, absolutamente. Y esto es una prueba de ello más. Creo que hemos recuperado a Rafa Cid. Rafa. Sí, perdón, es que cuando entra una llamada se corta el Skype. No sé dónde me quedé, pero bueno, ya evidentemente los compañeros han continuado. Acabo de oír al compañero con el tema del poder económico, otros poderes y hasta qué punto el gobierno. Es que el gobierno son esos poderes. El gobierno son esos poderes. No es que una presión solamente externa que existe está a cambiar sobre un proyecto ideal, progresista, altruista, etcétera, etcétera. No, es que son ellos parte de ese sistema. La prueba es que en estos momentos, con la colaboración de los sindicatos amigos, comisiones obreras y UGT, se está hablando de derogar, no derogar, la reforma laboral del PP, por supuesto no hablan para nada de la reforma laboral que hizo Zapatero, de las pensiones, etcétera, etcétera, y sin embargo, al mismo tiempo, descaradamente, se están consensuando estos sindicatos con los grandes de la banca la salida de miles y miles de trabajadores, que va a ser un problema para las generaciones futuras. Por tanto, poco hay que ver en que haya un enfrentamiento o que sea consecuencia de una presión. No, son parte de ese formato, de esa manera de gestionar. Lo que pasa que la diferencia es que hay mucha laraca, mucha propaganda. ¿Por qué? Porque cuando gobierna la derecha, por lo menos la gente sale a la calle, protesta, y cuando gobierna la sedicente izquierda, pues la gente está en sus casas porque teóricamente si criticas y protestas, haces el juego a la derecha y entonces están perfectamente dispuestos a hacer cosas que otros no se atreverían porque saben que la sociedad civil está completamente desarmada. El gobierno, o mejor dicho, el Partido Socialista, ha prorrogado la vida útil de algunas centrales nucleares. Es decir, no es que esté en una posición o en otra, no, es que las ha prorrogado. Evidentemente, yo creo que esa perspectiva es la que tenemos que asumir para intentar racionalizar lo que existe realmente y no perdernos algunas veces en los vericuetos de pensar que hay políticas que son mucho mejores cuando realmente lo fundamental se conserva. Antonio, ¿algo que añadir? Un par de cosas. Por un lado, respecto al tema este de la firma del compromiso este que España no había firmado y había 5 que no habían firmado y que parece que después algún asesor les ha dicho, pues da lo mismo, hombre, si luego podéis hacer lo que queráis, firmarlo y quedáis como progresistas, ¿no? Y parece que España ha sido entre esos 5 que se han añadido después, pero bueno, en todo caso da lo mismo, porque aunque fuera verdad que se han comprometido a no invertir y ese tipo de cosas, pues luego no cuesta nada. Das unos créditos para el desarrollo, no sé qué, montas empresas mixtas o empresas con otros nombres, es decir, que si están interesados y están en seguir expoliando al tercer mundo, lo van a seguir haciendo, sean ellos los promotores o sean otras empresas las que lo hagan en nombre de Occidente, ¿no? Y por otro lado, pues también desmentir o justificar esa opinión que decías tú que tenía la gente de que somos muy derrotistas y siempre estamos hablando de lo mal que está todo cuando no está tan mal, porque cuando estamos a punto de la hecatombe pues siempre sale alguna medida que lo mejora y vamos avanzando, ¿no? Pero bueno, es que estamos ya en un momento en que hemos sobrepasado ya determinados límites, ¿no? Y la cosa sigue a peor. Entonces, el que no nos entusiasmemos con el coche eléctrico, con el hidrógeno, con esas soluciones que nos ponen para dentro de 30 o de 20 o de 10 años incluso, pues no quiere decir que no seamos realistas, al revés. Como vemos las cosas y ya nos han dicho que es imposible, porque hay muchos científicos incluso que trabajan para gobiernos y para instituciones que dicen que no podemos ilusionarnos, que no hay nada que vaya a permitir seguir con el ritmo de crecimiento que tenemos, que no hay forma de que con los coches eléctricos sigamos manteniendo el parque móvil que tenemos y además incrementando todos los años con miles de vehículos nuevos que se lanzan a las carreteras. Entonces, pues lo sentimos mucho, pero tenemos que decir lo que vemos y denunciarlo. Eso no quiere decir que nos rindamos o no querramos luchar contra ello. Al revés, precisamente porque lo vemos mal es por lo que llamamos a la gente a que tome conciencia y no se confíe y no sea tan sumisa y se trague todo lo que le dice la tele. Al revés, a nosotros pues eso nos entristece, nos pone un poco a veces en una situación de que te da la sensación de que ya no se puede hacer nada, pero yo creo que sí, mientras estemos aquí hay que denunciarlo y hay que combatirlo. Cerrar los ojos es lo peor que se puede hacer. Tenim amb nosaltres, ja s'ha incorporat Rafael Juan, company periodista. Bon dia, Rafael.
Buenos días y perdón por el retraso, que ha sido debido a razones técnicas. Y de verdad que ha sido debido a razones técnicas. No había manera de conectarse con la red, no sé qué coño pasaba con el ordenador. Pero en fin, lo he conseguido. La tecnología siempre está contra nosotras. Sí. Rafael, estamos hablando de la COP26, estamos ya acabando con este punto. Yo no sé si quieres hacer alguna reflexión en torno a bueno, lo que hay. Yo a falta de saber lo que habéis dicho, que seguro que es mucho más interesante que lo que voy a decir, o a lo mejor hasta me repito, está claro que para mí estas cumbres por el clima son una especie de ritual que no se sirve exactamente para qué, en el que se adoptan acuerdos que siempre son insuficientes y que nunca se cumplen, y en el que las grandes lobbies contaminantes pues presionan para conseguir sus fines. Realmente creo que la lucha contra el cambio climático debe ir por otro lado, debe partir de la ciudadanía, de la gente, y presionar porque los gobiernos no van a hacer nada. Eso creo que hubo como 300 jets que se utilizaron privados. Es alucinante. Para una cumbre por el clima, esa capacidad contaminante es brutal. En fin, yo en este asunto la verdad es que no veo clareo y veremos si en el futuro lo habrá o no. No es cuestión de que vamos a acabar con el planeta va a seguir, es cuestión de que vamos a acabar con nosotras mismas. Y eso es lo que hay. El planeta con nosotros o sin nosotras seguirá para adelante como siguió los dinosaurios. Pero los gobernantes pues siempre miran a corto plazo y gran parte de la ciudadanía también miramos a corto plazo. Y ese es un problema de fondo muy importante. Por lo demás, pues se podrán hacer cosas, me imagino, pero no sé hasta qué punto sean suficientes. Rafa, Alex, no sé si queréis añadir algo más de este punto, si no entramos a hablar de las movilizaciones en defensa o por unas pensiones dignas, justas y suficientes que este sábado vuelven a las calles. Yo únicamente, porque creo que es lo que estaba diciendo cuando se cortó, remitirnos, no debemos perder nunca la esperanza, es decir, la lucha está ahí y sería un error pensar que no hay alternativa. Eso, si hay una introspección de que no hay alternativa, es un desarme, no lo podemos consentir de ninguna forma. Hay alternativa, depende de nosotros, y es luchando, concienciando y informando. Y en ese sentido terminaba, que es la parte que no se dio antes, reivindicando un poco al socaire de que este año es el centenario de la muerte de Kropotkin, pues la teorización de Kropotkin en su libro quizás más famoso, el apoyo mutuo como un factor de evolución. Es decir, hay que insistir que depende de nosotros la solidaridad, de la iniciativa, ser proactivos, ese apoyo mutuo que reivindicó Kropotkin frente a un darwinismo social es hoy día más necesario y más actual que quizá nunca. Si queréis, entramos ya a hablar de las movilizaciones por unas pensiones, como decimos, justas, dignas y suficientes. Este sábado 13 de noviembre, en Valencia, la convocatoria está a las 11 de la mañana desde la Plaza San Agustín, pero es una convocatoria, si no me equivoco, ahora me corrige Antonio Pérez si es así, que es una convocatoria que se lanza también a través de la coordinadora en defensa del sistema público de pensiones. Es una convocatoria a nivel de todo el Estado, ¿no, Antonio? Sí, en efecto, es una convocatoria que se hace pues prácticamente en todas las ciudades grandes. Imagino que habrá algún pueblo que también haga alguna concentración o algo, pero bueno, en principio las grandes ciudades, Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, todas estas tienen su manifestación porque es una fase más de la lucha contra el recorte de las pensiones que llevamos ya pues un par de años o más, ¿no? Pero bueno, así de forma efectiva y saliendo a la calle, pues los 2 últimos años han sido muy generosos en movilización, ¿no? Sobre todo en el País Vasco y en algún otro sitio, ¿no? Que hay un movimiento mucho más extendido y la gente hace seguimiento de estas movilizaciones, ¿no? Pero tengan más respuesta, tengan menos, hay que seguir saliendo a la calle y aquí en Valencia pues también se va a hacer, ¿no? Ya lo has dicho tú y hay varias cuñas ahí en la radio y yo creo que la gente tiene que estar enterada, ¿no? Porque están las redes y se está difundiendo. Otra cosa es que la gente se acabe de interesar por lo que es un derecho suyo, ¿no? Que además sigue amenazado, ¿no? Porque justamente
podría ser un revulsivo para que venga más gente este sábado, ¿no? El hecho de lo que se ha anunciado, que ya no lo temíamos, de que van a seguir aumentando en los años que toman para calcularte la pensión. Y no gracias a Rajoy, esto viene de un acuerdo de Zapatero con los agentes sociales de 2011. Porque llegamos a ser los primeros tiempos, los 2 últimos años, ¿no? Luego pasó a los 10, ahora en 2011 estaban los 15 y lo pasaron a los 25, pero ahora pues se ve que han acordado o es una exigencia que les ha hecho Europa. Yo no sé por qué tenemos que cumplir esas exigencias cuando otros países no cumplen nada, ¿no? Suponiendo que sea cierto. Y se está hablando pues de añadirle igual otros 5 años más, ¿no? Eso es una aberración, sobre todo cuando la gente cada vez va a tener unos números peores, ¿no? Porque ha trabajado menos años y los salarios pues son malos, con periodos de paro o de no tener trabajo y no cotizar. Es decir, cuanto más años pongas, más baja la pensión. Por eso lo hacen, no es otro el objetivo. Cuando pasamos del 15 a 25, ahí ya se perdió, pues en ese concepto solo igual un 8 o un 9%, aparte de otras ampliaciones que pusieron a los requisitos para tener derecho a la pensión completa. Y luego, pues siguen todos los demás, o sea, todo lo que estábamos denunciando sigue ahí en marcha. Estamos ya en los 66 años, en 2 o 3 años más, en 2027 ya estaremos en los 67 y claro, se está pidiendo que volvamos a los 65 como mínimo. Luego ya hablaremos de si hay que reducir la jornada de trabajo y la vida laboral para que trabaje todo el mundo y repartir el poco empleo que hay, pero de momento volver a como estaba. Y por tanto tampoco se ha abordado de qué se hace con las pensiones mínimas. Es decir, hay que ponerlas a los niveles de dignidad que está exigiendo la coordinadora y los sindicatos alternativos y toda la gente que sale a la calle. Y eso tampoco se está hablando. Es decir, llevan negociando desde enero, pero en absoluto sabemos qué es lo que negocian y en nombre de quién. Porque claro, los pensionistas no les han dicho que vayan a negociar. En los pensionistas no hay elecciones sindicales. Entonces, si la coordinadora es el ente que más gente mueve y más representativo, pues igual tendría que estar negociando con la coordinadora. Pero en todo caso, sea la coordinadora o sea UGT y comisiones, tendrían que estar explicando qué negocian y consultando a la gente si van por buen camino. ¿Vale? Están preparando ahí una declaración con un montón de acuerdos, tanto el tema de la reforma laboral como la reforma de las pensiones, encontrarán algún punto que nos puedan presentar como positivo, saldrán los de me gusta y los periódicos afines a decir que se han arrancado no sé cuántas cosas, pero claro, luego habrá que explicar a la gente todo lo que hemos perdido, porque la línea que vamos no hay ningún punto que sea positivo. Y se queda muy, muy, muy lejos de lo que está demandando el conjunto de los pensionistas en la calle. Y por otro lado, y aquí también habría que insistir, no es que tengan que salir todos los pensionistas, porque aunque ya tengamos una pensión más o menos digna o que parece que está garantizada para el futuro, hay que salir porque te las pueden quitar. Cosas más gordas se han visto, ¿no? Esperemos que no ocurra aquí. Pero sobre todo hay que dirigirse a la gente que tiene 25, 35 años, que es la que está trabajando y cotizando ahora, porque es su pensión precisamente la que va a recibir estos hachazos, ¿no? La gente que le queden 15 o 20 años para jubilarse, o 10, pues es la que va a recibir la mayoría de estos recortes. Porque claro, las pensiones ya aprobadas, pues es difícil, tendrían que sacar otras normativas para cambiarlas y todo eso. Es de cara al futuro, lo que están haciendo es de cara al futuro. Y de cara al futuro, la propuesta que ha hecho el ministro, que parece que no ha caído muy mal, aunque todos hacen aspavientos y dicen no lo vamos a permitir, pero algo hay por ahí cuando lo comentan, de aumentar las cotizaciones a la seguridad social para las pensiones en un 0,6%, pues claro, el que gane 3.000 euros, pues vale, bien, pero el que gane 1.000 o gane 800, pues esos 10 o 12 euros, lo que suponga, pues otro recorte más a su menguada nómina, ¿no? Entonces yo creo que no se puede hacer cargar sobre los trabajadores la previsible carga que supone que haya más pensionistas en los próximos años, porque nacieron más en esa época, ¿no? Sino que es el Estado y el que asume los gastos, como asume lo de la sanidad, la educación u otros gastos que tienen ellos, donde las cuantías no hay ningún problema en aumentarlas todos los años. Entonces, si hay que subir el presupuesto de las pensiones, pues que lo suban. Recursos hay para sacar dinero, ¿no? Porque ya hemos visto cómo Iberdrola o el Santander están declarando unos beneficios que son no de escándalo, es que son de vergüenza, con lo que están recortando los derechos. Y la gente que están despidiendo, porque ya comentaba Rafa lo de la banca y es evidente, ahí se van a perder miles de puestos de trabajo y nadie dice nada. Y bueno, y no es que no haya luchas, sí que las hay, pero claro, como ahora no se puede decir, ahí tenemos la Bahía de Cádiz que ha hecho una huelga general y ha parado miles y miles de personas. Es decir,
Y es porque se va a desindustrializar toda esa zona y van a ser muchísimos trabajadores, muchísimas familias las que se van a quedar sin recursos. Y eso hay que seguir diciéndolo y hay que apoyar esas movilizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que este sábado, el 14 de noviembre, pues hay que salir a la calle, en Valencia y donde sea. 13, ¿Qué he dicho, 14? Has dicho 14. El 14. Ah, no, es verdad, me he equivocado. Otra cosa. Vale, pues ya está ahí al tanto. Vale, pues nada. Alex, tú no tienes 25 ni 35, pero eres de los más jóvenes que tenemos aquí en las tertulias. ¿Qué te parece todo esto? A mí me parece que cada vez pagamos más impuestos y cada vez se cobran menos pensiones, ¿no? Y cada vez se trabaja más tiempo, hay que cotizar más años y cada vez las barreras se ponen más complicadas, con lo cual me parece que estamos enfrentándonos a una genuina estafa, como todo lo que nos plantea el Estado, porque el Estado no deja de ser una entidad que está aquí para pararle los pies a la clase trabajadora respecto a la clase dominante. Para eso fue creado y está cumpliendo con sus objetivos, cada vez con mayor capacidad de convencimiento y cada vez seduce a cada vez más gente que, bueno, le pedimos al rico que nos sacuda las migas del mantel de lo que le sobra de su opulenta comida. Creo que, como ya llevamos tantos años de la misma cantinela, ¿no? De protestar y no conseguir, y que las pensiones cada vez se recorten más y que cada vez se ponga más complicada la cosa, creo que la única alternativa que nos queda es negarnos a pagar ningún impuesto sobre el que nosotros no tengamos control de a qué va destinado. Y a partir de ahí, entonces, podremos tener una posición de fuerza respecto a estos déspotas que legislan en favor de unas minorías que acumulan la riqueza. Todo lo demás creo que va a ser un trabajo que no va a conseguir su objetivo. Es decir, estoy a favor de que todo el mundo, de todas las movilizaciones en contra del recorte de las pensiones, porque evidentemente las personas han estado pagando durante toda su vida laboral una cantidad de impuestos muy grandiosa como para que ahora les pretendan robar directamente, porque es que es un robo. Es decir, el Estado te dice que tienes que pagar impuestos con una serie de premisas, pero es que ni siquiera te deja tomar decisiones de en qué se van a destinar y luego te cambia las reglas de juego a mitad partido. Por lo tanto, si tiene que haber una protección para las personas cuando se retiren de su vida laboral, a lo mejor tenemos que pensar en que eso tiene que ser una caja de resistencia popular. Es decir, en vez de pagar impuestos, a lo mejor nos tenemos que organizar y tener nuestra propia, digamos, plan de pensiones cooperativo o popular o como se llame. Pero claro, mientras sigamos entrando en el juego de cederle al Estado la responsabilidad de repartir el dinero que nos quita a nosotros, la hemos jodido, porque esta gente ya vemos que en qué intereses está defendiendo. No está defendiendo los intereses de la clase trabajadora. Y me da igual quién gobierne, además. Es que me da lo mismo. Podría estar gobernando el PP, el PSOE, los de Podemos, los de Vox o los de Ciudadanos. Me da igual. O sea, en realidad, en esencia, todos los partidos políticos están de acuerdo en que hay que repartir el pastel entre ellos y esta semana lo vemos más que nadie, ¿no? Se ve de forma palmaria. Por lo tanto, creo que hay que dejarse ya de jugar a su juego y empezar a desobedecer y empezar a enfrentarse a esta gente que lo único que hace es favorecer a una minoría respecto a toda la clase trabajadora que tenemos que tragar. Porque si yo estoy trabajando y yo cotizo, y yo estoy cotizando ahora, ¿durante cuántos años? O sea, yo tengo ahora en la mente que me tengo que jubilar a los 67 años, ¿no? Y que tengo que cotizar 37 años o los que sean. ¿Qué pasa? Que cuando llegue ese momento, la jubilación igual está en los 75. Porque esta gente se le va a antojar que va a decir, no, es que mire, no puede ser, porque ahora hay más esperanza de vida, hay muy poca gente cotizando, ¿no? Y claro, en los próximos 10 años, ¿cuánta automatización del trabajo, cuántos empleos se van a destruir? Es decir, que tenemos que estar hablando de unas reformas muy integrales, como reducir la jornada laboral y no solamente mantener la edad de jubilación, sino que a lo mejor hay que jubilarse a los 55, porque a lo mejor deja de hacer falta mano de obra. Es que hay que replantearse tantas cosas, pero claro, como seguimos cediéndole al Estado que decida él, que decidan ellos, que decidan los poderosos, nosotros no tenemos ningún poder de decisión ahí, no hay ningún tipo de deliberación ni ningún tipo de participación democrática.
Rafael, os voy a pedir que, como hoy somos más de las habituales últimamente en las tertulias, que intentemos hacer las intervenciones un poco más breves, porque si no, no nos dará tiempo a tratar todos los temas, y yo creo que hay bastantes temas interesantes hoy en el menú. Rafael Juan. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo en la mayor con Alex en el sentido de que hay que eliminar estados. Sí que estoy de acuerdo en aspectos como que hay que mejorar la participación ciudadana y la capacidad de decisión ciudadana respecto a las decisiones que se adopten por parte del Estado, porque a mí no me da igual quién gobierne, no me da igual en absoluto. No todos son iguales, hay unos más iguales que otros, pero sí que es cierto que hay una revolución, evidentemente estoy muy de acuerdo en que hay que acortar la jornada laboral, en que hay que cortar la edad de jubilación, en que nuestros impuestos se tienen que redistribuir mucho mejor, en que hay que cargar, etcétera, etcétera. Esto mientras sigue el sistema capitalista que padecemos todos. Y eso nos obedece para seguir luchando para cambiar las cosas. Creo que eso es evidente, pero es cierto que con la revolución tecnológica que está habiendo y demás, lo que es a mí no me gusta utilizar el término mercado de trabajo. Lo que es el mundo del trabajo está cambiando el mundo laboral a marchas forzadas. La robotización, la exigencia de empleados, digamos, de trabajadores mucho más cualificados, especializados en determinados asuntos, etcétera, etcétera, está llevando a un panorama que desde luego es poco deseable para la clase trabajadora. En este sentido, pues creo que el camino va por ahí, por acortar jornadas laborales, por acortar la edad de jubilación, por distribuir mejor el dinero de los impuestos, etcétera, etcétera, siempre con protección social y tal. Es decir, un Estado diferente del existente es evidente, pero tiene que haber algún tipo de Estado, ¿no? O sea, pero en el que la ciudadanía participe de forma mucho más directa e influya de forma mucho más directa de lo que es hasta ahora. A partir de ahí, evidentemente, yo no sé ahora mismo las pensiones si eso lo exige Europa o lo exigen Escrivá y la otra ministra, cuyo nombre no recuerdo ahora y tampoco me interesa mucho, porque hay también una polémica respecto a eso. Pero esos son detalles. Es evidente que se va a tirar siempre para recortar. Y por otro lado, pues tenemos que pelear para que no se recorte. Al contrario, para ampliar derechos, para ampliar prestaciones y todo lo demás. Y esa es la pelea que hay ahora. Eso independientemente de que a medio y largo plazo pues haya que cambiar las cosas de forma mucho más profunda, como se verá después. En las funciones del Estado, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Está muy bien que el Estado desaparezca. ¿A cambio de qué? También es un debate que está ahí. Los anarquistas y libertarios sabéis muy bien que ese debate está ahí y lo manejáis de hace mucho tiempo. Yo no lo veo tan claro, pero en cualquier caso no es cuestión solo de pensiones, es cuestión de capitalismo y ese es el fondo del asunto. Y hay que cambiar el sistema capitalista. Y la pelea esa, pues tenemos que llevarla mucho más a fondo y mucho más eso. Y para eso hace falta, desde luego, una complicidad de una amplia mayoría social que ahora mismo no existe. Y eso también es lo que hay que cambiar, la mentalidad. Hay que pelear por todo eso. En fin, mientras tanto, pues jodidos estamos, jodidas, con el asunto de las pensiones. Porque aquí el problema de fondo es ese. O sea, uno se pasa la vida trabajando para mendigar una mierda de pensión. Y eso es lo que hay. Y es triste, ¿eh? Es triste. Lo dice alguien que tiene una mierda de pensión. Rafa Cid. Sí, un poco entrando a lo que ha dicho el último compañero, es decir, que hay unos que son más iguales que otros, centrando un poco la responsabilidad, además, individualizando la responsabilidad, Escrivá y la otra ministra y tal. Bueno, yo creo que esto es parte del problema que ahora se nos plantea, es decir, el gobierno es un gobierno un gabinete que funciona en su conjunto. Cuando se lanza una propuesta del tipo que sea, y en este caso el tema de las pensiones, todo el gobierno es responsable. Es decir, esto de exculpar a la señora Yolanda Díaz como la buena, entonces Escrivá es el malo, etcétera, etcétera,
nos permite que los árboles no nos dejen ver el bosque, que es lo que ha ocurrido desde el principio con el tema de la reforma laboral y la reforma de las pensiones. Hemos centrado toda la lucha en la reforma de las pensiones y la reforma laboral de la derecha, del PP. Y nada, no se ha dicho nada, y además se ha quedado ya como fijo la reforma de las pensiones horrorosa, porque era estructural, de Partido Socialista, junto con comisiones, UGT y la patronal, y la reforma laboral que hizo también el Partido Socialista. Y ahora nos encontramos con que nos devuelven, puesto que no hemos luchado nada más que por el 50% y hemos dejado como buena la reforma laboral del PSOE con sus agentes y de las pensiones, nos devuelven otra vez el tema, el mismo que provocó la reforma laboral de las pensiones, que fue en eso que se llama diálogo social, en el 2011. Y hay que recordar que esto se hizo después de que hubiera una huelga general contra la reforma laboral del Partido Socialista en el 2010 y que esa huelga general hoy día es como si no existiera. Solamente se habla de la reforma laboral del PSOE. Pues bien, esa huelga general se produjo y después, inmediatamente después, un mes después, la persona que iba al frente de la manifestación por UGT, Valeriano Gómez, se convertía en ministro de Trabajo y promovía la reforma de las pensiones, de las cuales ahora nos quejamos, con comisiones obreras, UGT y CELAE. Lo que es una vergüenza, absolutamente, es que nos hayamos dejado simplemente trastear por el tema ideológico. Y ahora resulta que se vuelve a lo mismo que significó la reforma estructural de las pensiones del Partido Socialista con los llamados agentes sociales, que por cierto es curioso, es decir, comisiones obreras UGT se transforman en representantes de los señores que ya estamos en el no trabajo, es decir, de los jubilados. Esto es una estafa de representación, clarísimamente. Entonces, claro, el esquema que hemos aceptado es que sea bueno aquella reforma de las pensiones, igual que la reforma laboral, las pensiones que hizo el Partido Socialista con comisiones obreras y UGT, que fundamentalmente significaba lo que ahora se pretende continuar, que es alargar la vida, el periodo de cómputo para cobrar menos. Ya se hizo entonces, por eso ahora ya te tienes que jubilar a 67 años y con otros periodos de cotización. Entonces, eso ha creado una quiebra intergeneracional enorme. Se ha salido a la calle para protestar exclusivamente por la reforma de las pensiones de la derecha, del PP, que era la congelación, que luego no se llevó a cabo, y el factor de sostenibilidad, que tampoco se llevó a cabo, y sin embargo el otro se ha dejado libre, absolutamente. Con lo cual, los jóvenes, los que tienen algún empleo, porque claro, tenemos la tasa de empleo de paro juvenil más alta de Europa, ¿eh? Los jóvenes que ahora cotizan, pagan nuestras pensiones, son los que mañana van a ser absolutamente damnificados por esta reforma, porque al mismo tiempo que se está preparando una ampliación del periodo de cómputo, se está preparando también una subida de las cotizaciones sociales. Esto es una cosa increíble, es una aberración absoluta. Y claro, todo esto viene ocurriendo precisamente cuando hemos dejado simplemente de no hacer crítica, de desarmarnos, de desmovilizarnos cuando gobierna la supuesta izquierda, que es la que, en definitiva, consigue las contrarreformas más profundas. Hay que recordar que somos el país de Europa con mayor índice de temporalidad y de precariedad debido a que en 1984 el Partido Socialista en el gobierno, con el señor Joaquín Almunia en el Ministerio de Trabajo, puso en marcha el Plan de Empleo Juvenil. Entonces, buena parte de lo que nos ocurre actualmente es precisamente porque hemos tenido un cierto fetichismo ideológico y hemos dejado pasar unas y otras no. Y actualmente lo que se está preparando es la continuación de la reforma de las pensiones que hizo el Partido Socialista con comisiones obreras y UGT y la COE, que llamaron diálogo social, igual que ahora hablan de diálogo social. Tenemos una llamada, tenim una telefonada que anem a treure en antena i he vist a Rafael Juan abans alçar la mà i després continuem també a la taula. Bon dia, buenos días. Buen día, hablaré en castellano porque Rafa Cida sí me entenderá mejor. Parla com vulguis, Vicent, que jo crec que Rafa te va entendre. Ah, sí, perfecte. Volia dir, no sé si heu parlat ja de l'etimologia de la paraula estat. Com quasi tot el món sap, ve del llatí i significa status. I el verb estare vol dir estar parat.
d'ahir que vol dir això algo que es deté. I realment els estats van molt a poc, no avancen. No necessiten la pressió, sinó necessiten la dilució, perquè el que realment importa és la força de la ciutadania ben organitzada. Mentre la cultura occidental pensa el poder polític en termes d'una relació de servidumbre i de deute, com els seus jefes, per exemple, estic llegint del llibre Los sin Estado, no sé si el conegueu, d'Andrea Steid, Poder, Economia i Deute en les societats no estatals, no sé si conegueu aquest llibre. Un grup de joves antropòlegs han arribat a la conclusió de que l'estat i retrocedir és el mateix. Per tant, hi ha que canviar aquesta fórmula i, de fet, el 15M, quantitat de moviments socials, hi ha moltes coses que s'han manejat i han demostrat que sí que han avançat i han aconseguit arribar a que es legisle, però no en mans de gent, de poders que estan parats, de poders de l'Estat, de lo políticament correcte, perquè normalment, si deixes regles del joc, es fa tot allò que és dolent per a la ciutadania moltes vegades. Aleshores, sí que hi ha que qüestionar l'Estat de forma forta per a que les pensions, per a que no siga una barbaritat, tant l'edat de la jubilació com l'import de les pensions i que no depenga dels pressupostos de l'Estat, sinó d'una caixa que té que veure més en la borsa, les inversions bursàtils, que en un servei a la ciutadania. Per tant, reduir l'Estat i augmentar molt més els moviments socials i responsabilitzar-se i, sobretot, la política sí fer-la des de lo local i des de lo local coordinar-se ja per regions més extenses. Això volia dir. Bon dia. Gràcies per telefonar, Vicent. Salut. Bon dia. Rafael había levantado la mano. No, yo voy a ser muy breve. Bueno, de acuerdo totalmente con esto último, que la política debe hacerse desde lo local. Eso lo suscribo donde sea necesario. Vamos a ver, la reforma laboral que se ha hecho, pues no es precisamente una reforma laboral satisfactoria, quiero decir, la derogación. Mal llamada derogación, por cierto, de la reforma laboral, al igual que la reforma de las pensiones. Es decir, yo prefiero media mejora ninguna. Con lo cual no quiere decir que me conforme con esa media mejora, ni muchísimo menos. Yo he estado en las movilizaciones, estuve en la movilización contra la reforma laboral del PSOE en su día, y estoy en esta, en contra, y cualquier movilización que esté en contra para mejorar todo esto. Pero de hecho, eso no quiere decir que no se haga, no. Se ha hecho media mejora, estupendo, vamos a por la otra media. Vamos a por la otra media, no hay que parar en la lucha ni en la pelea. No voy a entrar ahora en un debate sobre más Estado o menos Estado, por supuesto, menos Estado deseable, pero esto es otra historia. ¿De qué manera y de qué forma? Pero sí es cierto que dado las cosas como están, vamos a ver, que aquí la mal llamada izquierda, si queréis lo llamo yo también así, no tiene una mayoría absolutísima ni muchísimo menos, La gente vota lo que vota y no vota siempre a nuestro gusto. Lo que no vamos a hacer es suprimir el voto hasta que voten como queramos. Y eso es un problema gordo ahora mismo. Pues la gente, la derecha está ahí, la ultraderecha está ahí. ¿Se ha hecho media reforma? Estupendo. ¿Media mejora? Pues vale. ¿No es suficiente? Por supuesto que no. Hay que pelear por la otra media. No hay que parar. No hay que parar. Hay que seguir insistiendo y hay que seguir presionando. Pero la correlación de fuerzas que hay es la que hay. ¿Por qué no se lucha contra la reforma laboral del Partido Socialista y la reforma de las pensiones del Partido Socialista? Vamos a ver, que yo sepa, en la calle se está luchando contra eso. Lo que pasa es que las movilizaciones no son masivas precisamente. Pregúntaselo a quien se movilice. Antonio. Bueno, lo primero, y ya sobre este tema seguramente no voy a intervenir más, y además me lo vais a prohibir porque no nos queda tiempo para el otro, que también parece interesante, ¿no? Al hilo de lo que ha pasado ayer y anteayer. Bueno, en el tema este de las pensiones, invitar a toda la audiencia
a la manifestación del día 13, del sábado día 13, no volveré a equivocarme, me arrepiento muchísimo, y mira que lo habré dicho veces, que había manifestación el día 13, ¿no? Bueno, que venga toda la gente, toda la audiencia y todo el que podéis traer, porque yo creo que es importante, ¿no? Y luego, simplemente, por lo que se estaba diciendo de ministros buenos y ministros malos, un amigo nuestro decía que no nos fijáramos en el ministro, sino en el ministerio, que era más certero, porque los ministros pasaban y el ministerio seguía ahí. Bueno, y sobre todo también recordar que no podemos nosotros caer en el error de asumir el discurso del sistema, de decir que no hay dinero para las pensiones o que somos muchos y cada vez más jubilados y vivimos más y que no hay dinero. Es decir, eso no podemos aceptarlo. Es cuando mis compañeros del trabajo, cuando estaban activos, me decían que bastante hacía el patrono que arriesgaba su dinero para montar la fábrica y que nosotros tenemos trabajo y tenemos que estar agradecidos. Hay recursos, ¿no? Por poner un ejemplo, y va a salir la Ford porque es el que más conozco, ¿no? Pero añadiré otros más, ¿no? La Ford tiene ahora poco más de la mitad de la plantilla que tenía en mis primeros años allí. Y la producción es doble. O sea, imaginaos los beneficios que tendrá. En estos días no, porque hay ERTES y cosas de estas, pero tiene capacidad y lo ha demostrado de producir dobles vehículos con la mitad de plantilla. Si nos vamos al caso de Iberdrola o del BBVA o cualquier banco, todavía es más favorable a nosotros esos porcentajes, ¿no? Es decir, ¿cuánto han aumentado sus beneficios? Muchísimo. Yo no digo que a lo mejor autónomos y pequeñas empresas, pues igual no se les puede sablear a base de impuestos, pero a las grandes empresas y a estos que tienen unos directivos que cobran en un minuto lo que nosotros en 10 años, pues a esa gente es la que tiene que pagar las pensiones, los ricos, evidentemente, pero que no se diga que no hay dinero o que es injusto que queramos seguir subiendo las pensiones todos los años porque somos muchos más y entonces hay que repartir, eso me parece que no tiene sentido. Hay que seguir siendo las pensiones dignas que venimos reclamando desde hace tanto tiempo. Y con esto ya acabo. Alex, Rafa, lo que sea para terminar con este punto y entrar en el siguiente, porque como dice Antonio, si no, no nos va a dar tiempo. Alex no tiene nada que decir. Rafa Cid, ¿algo que añadir? 30 segundos. No, ya Pues está tírale. dicho. Rafa Cid. 30 segundos. No. El término Estado empieza con Maquiavelo en El Príncipe, pero quien lo teoriza es Thomas Hobbes en El Leviatán, que era la cesión por parte de la sociedad de una parte de su libertad para que hubiera un órgano externo, artificial, que le protegiera, que le diera seguridad. Pues bien, más Estado, menos sociedad. Y no hay que confundir el Estado con el statu quo. Cambien de tema, si voleu. Este también le va a gustar a Rafael Juan. Hablamos de la renovación de los órganos judiciales, Rafael. Bueno, ¿qué remedio? Sabía que me iba a tocar. ¿Cómo entramos a este tema, Rafael? Te dejo el primero, para que Pues, después te den. Vamos a ver. Yo, en principio, aquí tengo un problema gordo. Vamos a ver. No solo yo, dentro de mi organización, que no esconde Podemos, pues este asunto ha suscitado y suscita mucha controversia, por utilizar un término suave. Y yo personalmente, pues me ha gustado muy poco, por no emplear términos más fuertes. Puedo entender que no compartir en parte las razones por las que se ha llegado a este asunto. Es decir, entre unas instituciones sin renovar, unas instituciones renovadas a ese precio, de todas formas, para mí, tanto toda la justicia española como está montada ahora mismo, todas las instituciones judiciales están podridas, de principio, y lo digo así. O sea, en cuanto que no hubo si la transición fue escasa en otros ámbitos, en la justicia la transición fue nula. Del Tribunal de Orden Público se pasó a la Audiencia Nacional así, de forma automática, cambiando el nombre. Y de aquellos polvos tenemos estos lodos. Yo puedo... Se ha perdido. Se ha cortado. Se ha cortado. A ver si lo volvemos a reenganchar. Pero seguimos con este tema. Alex Corrons, que has estado callado en la última ronda. A ver, es que claro, esto da para largo. Vamos a ver. Todo esto de la elección de los tribunales, Tribunal Constitucional, la renovación de los órganos constitucionales, aquí desde el primero hasta el último tienen responsabilidad. Es decir, bueno, para empezar, claro, lo que yo no voy a hacer es exigirle al PP
o al PSOE, que no mientan, que no engañen a la población, que hablen de la despolitización de los órganos judiciales y que hablen de todo esto cuando es mentira, ¿no? Bueno, lleva siendo toda la vida se llevan repartiendo los puestos de poder. Aquello que dicen de la separación de poderes del Estado es mentira, no es real. En España no existe ni prácticamente ninguna democracia liberal de estas que dicen que hay separación de poderes, pero es que en España es flagrante el tema, porque eligen ellos, directamente los políticos eligen a los jueces, a los tribunales superiores de justicia. Es decir, es que es tan vergonzoso pero como lleva ya 40 años haciéndolo así, más los del franquismo, más los de más allá, pues ¿qué hacemos? Pues de repente sale un partido político que dice, no, nosotros vamos a venir aquí a renovar la democracia, porque esta democracia es una mierda, y entonces creemos que hay que la independencia de poder elegir a tal. Y bueno, pues aquí tenemos a los de Podemos, que no es que se hayan tapado la nariz, es que forman parte del problema ya. Es decir, ya no es una cuestión de tal, ellos son el gobierno. Entonces, oigan, si vienen ustedes a hacer lo mismo que hace el PSOE, váyanse a su puta casa. No pintan nada ustedes aquí. ¿Ustedes qué están haciendo? Reelegir, pero ya no solamente porque hayan elegido a ese tipo repulsivo de Arnaldo, ¿no? Es que ya no se trata de eso, sino que se trata de pactar que sigan siendo los políticos los que eligen a los jueces y encima ellos proponen los suyos. Es decir, es que no cambia nada, es que son la misma mierda. Luego, claro, cuando alguien dice todos los políticos son iguales, que yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, hay gente que se alarma y dice esto es una desmesura porque esto le da alas a la ultraderecha, pero coño, si sois vosotros, que actuáis igual. Si es que se parecen tanto, o no es que se parezcan, sino que tienen un objetivo, un denominador común, que es perpetuarse en el poder. Y si para eso hay que entrar al juego de elegir a un juez, a tal, a dedo, de dejar que el otro elija a aquel que es tu archienemigo, pues nos da igual todo. Oiga, aquí esta gente no es que se tapen la nariz, es que les conviene. ¿Qué coño es eso de taparse la nariz? ¿Usted se tapa la nariz? ¿Usted no está aquí para representar a sus votantes? ¿Le ha preguntado usted a sus votantes qué le parece lo que ha hecho? Porque luego, dentro de un par de años, cuando vengan las elecciones, que no vengan llorando de que sube la extrema derecha o de que sube tal y que ellos, que bueno, que han hecho lo que han podido, pero que la prensa se les ha tirado encima, váyanse a la mierda. Así de claro, alto y claro. Antonio. Bueno, pues no diría yo tanto, pero sí, la verdad es que es un espectáculo bochornoso el que hemos vivido en estos 2 últimos días, ¿no? No tiene justificación que se haya elegido a este personaje, ¿no? Ya está mal, como dice Alex, que esto sea el reparto. Es decir, tú pones 4 de los tuyos y yo pongo 3 de los míos, o 5 de los míos, o los que me toquen. Y ahí es cómo está el juego. Eso se tiene que cambiar. Efectivamente, así se demuestra que no hay ninguna independencia del Poder Judicial, ni separación de poderes, ni nada que se le pueda semejar, ¿no? Y claro, ¿cómo va a creer la gente en el sistema judicial si tú pones allí a uno que no es que se ha descubierto después de elegirlo, es que al proponerlo ya se sabía de que no era digno de estar en ese tribunal, porque se supone que es el Tribunal Constitucional, que es el último que tiene que decidir si una cosa está dentro del ordenamiento y es justo y se puede aceptar, ¿no? Imagínate la importancia que tiene ese tribunal. Si ya sabes que han propuesto a conciencia un personaje que no solamente es que simpatice con el PP, que eso puede ocurrir. En los jueces supongo que eso es bastante frecuente, otros simpatizan con el PSOE, pero es que además actúa a las órdenes y está relacionado con la política del propio partido. Ha publicado un montón de artículos que van en contra de las leyes que tenemos en este país, el tema del aborto, el divorcio, todas esas cosas, es un reaccionario. Encima estaba incumpliendo la normativa que había en cuanto a un cargo público y luego estaba trabajando en 2 universidades, una pública y una privada. Es decir, se ha saltado la ley por todos los lados. Y que sabiendo eso se proponga y que tú aceptes que lo puede proponer, hombre, yo creo que se tenía que haber presionado por parte del PSOE, de decir, oye, yo negocio, ponme el que quieras, cámbiame, pero eso no puede estar. ¿Sí? Se ha tragado y es que encima ahora, pues ahora va y se le vota, ¿no? Y claro, se impone la disciplina del partido. Pero bueno, ante un caso como este, yo creo que
bueno, entiendo y comparto un poco la actitud que han tenido valiente algunos, unos muy poquitos que han votado en contra, con la nariz tapada o como haya sido, pero es que no se puede permitir, porque a partir de ahora ese tribunal ya está bajo sospecha. Es decir, si este tipo lo habéis puesto ahí, ¿qué va a decidir? ¿Cómo puedo yo recurrir a la justicia y creer en ella? Si estoy viendo el mangoneo que tenéis ahí y cómo repartís el poder. Porque es que no quieren renunciar a esa forma de elegir los organismos, tanto de la justicia, de televisión, tantísimos que hay que se reparten según la proporcionalidad de los votos. Eso hay que cambiar la forma de elegirlos y de quién los elige. Habrá que ver quién elige a esa gente, de qué forma se le quita a los partidos la responsabilidad de poner a su gente para poder controlar los tribunales o los medios estatales de comunicación o medios públicos. Estatales son ahora, porque hablan en nombre del Estado. Tendrían que ser públicos porque se paga con el dinero de todos. Es decir, eso se tiene que cambiar. Y mientras eso no se cambie, pues la imagen que da la democracia española, claro, luego nos quejamos de que nos están diciendo que somos pues tercermundista o que no cumplen las mínimas normas que se puede seguir. Es que es verdad, es que con estos gestos y con estas actuaciones pues estamos cayendo en el fondo en lo tercermundista, digo yo, o en bananeras, repúblicas bananeras. Por cierto, que bien que se dedican luego a criticar a otros estados que hacen sus elecciones de así o así, pero si aquí funcionamos así, pues tendremos que callarnos un poquito, ¿no? La boquita. Porque, claro, se critica a Nicaragua porque lo hace mal, pero luego tú eliges a los órganos más representativos del Poder Judicial, repartiéndotelos y aceptando que tu contrario ponga uno en el que no crees porque es un corrupto y porque no es neutral. Entonces me parece que se ha dado una imagen muy mala, ¿eh? Y me da igual que seas mayoría o que seas minoría o lo que sea, pero la coherencia, la ética se tiene que mantener, creo yo. Tenim una telefonada, hem recuperat també a Rafael Juan i Rafa Cid encara no ha dit res de tot això. Així que la telefonada i després entrem amb els Rafes. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Dinos el nombre. Mira, Juan, de aquí de Paiporta. Dinos, Juan. Bueno, estando completamente de acuerdo con Alex y ahora también con Antonio, estando completamente de acuerdo, como digo, de la indignación de Alex, pues simplemente decir que, bueno, que eso se solucionaría metiéndolo pues a 30 o 40 que pensaran que son buenos, si son necesarios 4, pues que sacaran 4 papeletas. O sea, una lotería. Esa sería, ya sé que no va a servir de nada mi método, pero ese sería el método lógico. A lo mejor cada 4 años o cada X tiempo que los tengan que cambiar, se tendría que hacer lo mismo en el fecha y día que toque, y no habría que esperar nada de tiempo. O sea, simplemente se presionan los candidatos que quieran y mira, durante 4 años, vamos a poner un ejemplo, nos tragaremos lo que salga de la papeleta, pero por lo menos será completamente limpio. Por sorteo, dices, ¿no? Por sorteo, claro, es que es lo lógico. Si hacen falta 4, pues que se metan 15 o 20 o los que sean, y ya está. Y hacerla mal. Es que no se me ocurre ningún otro método más digamos, neutral. Y luego cada 4 años o cada X tiempo, pero esto es lo del Consejo General de Poder Judicial y toda esa podredumbre de personas. Porque es que al final es eso, están ahí y llevan 2 o 3 años o lo que sea, chupando el bote. O sea, y aquí estamos todos tragando, o sea que desde luego así nos va. Vale, pues nada, gracias. Muchas gracias a ti por llamar, salud. Rafael Juan, que se había quedado a medias, y después entra Rafa Cid. Rafael. Bueno, lo primero, decir que no es que me haya hackeado, ¿eh? Ha sido la técnica. No, ya he dicho que tenía problemas con la conexión, por eso empezó tarde y ahora me ha dejado colgado en el peor momento posible. Pero no ha habido escaqueo en absoluto. Vamos a ver. A mí personalmente yo estoy indignado, estoy cabreado, estoy enfadado y estoy desolado. Y eso es evidentemente, pero del debate interno sobre la necesidad o no de tragarse este sapo tan grande, en política sabéis que hay que tragar sapos a veces. Este sapo es bastante intragable. Lo dejo para eso, para el debate interno. Yo no voy aquí a poner a parir a Podemos por este asunto. En cualquier caso, en las reuniones internas diré lo que tenga que decir, esté bien o mal. Sí que demuestra esto la inmensa necesidad no solo de reformar la justicia, sino de reformar todo el sistema. Es decir, estas son las cosas que a mí me convencen de la inmensa necesidad de abrir un nuevo proceso constituyente, para mí con un horizonte inequívocamente republicano.
Lo digo como lo pienso y es así. Ya sé que no todo el mundo estará de acuerdo. Y eso pasa por reformarlo todo, evidentemente. Y en cuanto a la elección de los órganos judiciales, para mí la única cosa válida sería la elección directa por parte de la ciudadanía. Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas. Estos 4 órganos para mí tendrían que ser de elección directa de la ciudadanía. Así de claro. Y que sea lo que sea, porque si no, esto no hay manera. No hay manera. O sea, es un descaro absoluto. Yo estoy indignado. O sea, el Consejo General del Poder Judicial son unos ocupas. El Partido Popular, por cierto, que se ha ido de rosista de esto. Todos los palos han ido para el gobierno, para Podemos y para el Partido Socialista y sobre todo para Podemos. Pero nadie ha dicho que quien ha propuesto, ha impuesto a este sujeto, a estos 2 sujetos, ha sido el Partido Popular. Y se ha ido de rositas, le ha salido la jugada redonda. Pero a mí me indigna la desfachatez de que sujetos como estos, como en el Consejo General del Poder Judicial, como en el Tribunal Supremo, con las sentencias que hubo contra Alberto Rodríguez, o el mismo, ahora mismo Constitucional, haya estos sujetos. Esos son los representantes de la justicia española. De verdad. Para mí es una muestra más de lo podrido que está este sistema ahora mismo. O sea, el régimen del 78, entre comillas, creo que está absolutamente agotado. Se le están abriendo las costuras por todos los lados. Y precisamente por los sitios que menos se tocaron, como el de la justicia. Bueno, esto es lo que hay. Y yo los trapos sucios los lavaré dentro de mi formación. No voy aquí a poner a caldo. Hay razones también poderosas para haber hecho lo que se ha hecho, que se pueden compartir o no. Yo no las comparto todavía. Pero en cualquier caso sí que demuestra la necesidad de un nuevo proceso constituyente. Del régimen del 78 se ha ido a tomar por saco. Está ya roto por todas las costuras. Y es, por supuesto, una reforma profunda del Poder Judicial y de la elección de los órganos del Poder Judicial, que tiene que pasar indudablemente por la elección directa por parte de la ciudadanía, de sorteo ni leches. Y que elijan los ciudadanos y los ciudadanos decidan. Para mí no hay otra salida. Rafa Cid. Sí, bueno, yo discrepo. El régimen del 78, precisamente con el acto de ayer y precisamente por los partidos de la sedicente izquierda que iban a abolir, ha sido ratificado profundamente. Es decir, lo que se ha hecho ayer, fundamentalmente por Podemos, que venía a hacer todo lo contrario, y por el Partido Socialista, es reafirmar aquello que se ha hecho siempre por la gobernanza del Partido Socialista y el Partido Popular. Es decir, reafirmar las esencias del régimen del 78. Y en ese sentido es un error, me parece a mí, fijar la cosa en un personaje tan abyecto como el Hernando. Eso es importante, evidentemente, pero ese no es el tema. El tema es que se han puesto de acuerdo de nuevo, pero con ampliación a Unidas Podemos, es una integración de Izquierda Unida y en repetir lo mismo que han hecho históricamente del régimen. Y no se trata de una persona, que ya digo, es abyecta y repulsiva, porque también tenemos precedentes, como fiscal general del Estado, de una exministra de Justicia, que es la amiga de Villarejo y aquella de los maricones, etcétera, etcétera. Es decir, aquellos vientos producen estos lodos. El asunto gravísimo es que esto que se ha provocado ayer es la repetición exactamente del sistema autoritario, absolutista, del régimen de 78. Y además es un atraco a la democracia y a la ciudadanía, porque se está poniendo encima de la mesa cosas que existen. ¿Qué es esta hipocresía de decir que hay algunos que han tenido la decencia de votar en contra? Pero, señor mío, si previamente en la comisión de nombramientos todos ellos, incluso Edona Lorza, lo aceptaron. Fue a ratificarse al Congreso después de que fueran los 4 miembros ratificados por la comisión de nombramiento. Y se habla de disciplina de voto. ¿Eso qué es? ¿Cómo que es disciplina de voto? Eso no existe. Eso no existe. El señor Bolaños, el responsable de presidencia, compareció ayer en Televisión Española en 24 horas para decir una cosa que es una aberración, aparte de una atentado a la democracia. Dejo para justificar
la acción del partido. Dice, cuando uno va en una lista electoral, se somete a lo que el partido ha establecido. Oye, usted, ¿esto qué es? ¿La obediencia debida de los nazis? Sepa usted, señor Bolaños, que además usted es el arquitecto jurídico de esos estados de alarma que el Constitucional ha tumbado en 3 veces. Sepa usted que una cosa son las listas cerradas y bloqueadas y otra cosa es el acta de diputado. Que el acta de diputado, como dice el artículo 67.2 de la Constitución, pertenece a la gente, no es del partido. En España no existe el mandato imperativo. Por tanto, esto de disciplina de grupo es una chorrada que hemos comprado, que está comprando la gente y se está fijando solamente en la supuesta disciplina de grupo y entre que si el señor Arnaldo, que lo es un ser repulsivo. El asunto, la realidad, es que la izquierda española acaba de ratificar el régimen de 78 con esta acción absolutamente impresentable que se va a representar después y repetir en todas las otras instituciones y que esto significa el acabose. Esto es un escarnio, una vergüenza y un atraco a la democracia y a la participación política de los españoles. Y esto ocurre en todos los órdenes precisamente por aquellos que venían a acabar con estas prácticas. Ya están dentro del poder y ya son uno más. Pues nada, ¿cómo se llama eso? Razón de Estado. Seguim a la tertulia. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Supongo que sí. Os veo a todos levantar la mano. Rafael, Juan, me preguntan que dónde ha quedado la participación y dónde se ha decidido por parte de Podemos aceptar este juego. Pues me imagino que en el seno del gobierno, en los órganos, en la coordinadora estatal de Podemos y en el grupo parlamentario. Desde luego a mí no se me ha consultado. O sea, eso lo tengo que decir, ¿eh? Y sí, comparto toda la indignación ética, comparto todos los gritos al cielo, pero aquí el dilema, y para mí sigue siendo un dilema, es o se hace o seguía todo como estaba. O sea, es decir, esto va a posibilitar un cambio de alguna forma en los órganos judiciales. Para el año que viene, no para este año, para el año que viene. De otra forma, pues estaríamos como estábamos, enquistados. Y eso es para mí mi duda. Es decir, digamos, la parte pragmática. Por lo demás, sí, esto lo más fácil del mundo, y yo lo comparto, es indignarse éticamente, lanzar los juegos al vuelo, la indignación al vuelo, rasgarse la camisa y decir qué puros somos y qué malos son los demás. Creo que la cosa es mucho más compleja, de cualquier forma. Y estamos ahora mismo en un debate interno en este sentido. Y ya está. Y yo, por supuesto, no me gusta nada esto. Pero yo tengo la duda esa. O seguimos como estábamos, o se cambia un poco esto. Y no es una ratificación del régimen del 78. En todo caso, creo que es un apuntalamiento más que provisional y bastante penoso. Y bastante penoso. Que no va a solucionar nada. Pero así está la situación. Y sí, no se me ha consultado. Desde luego, como inscrito no se me ha consultado. Como no se me consulta muchas cosas, como no se consulta en otros partidos. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es lo que hay. Estamos ahora mismo en un debate interno en Podemos. Y hay razones también para ver de alguna forma entrado. Porque también ha entrado gente muy válida en el Tribunal Constitucional. No solo sinvergüenza. Varios también han entrado. Pero esto es de eso pone en cuestión, pues eso, el sistema de elección de los órganos judiciales y el sistema de acceso a la carrera judicial también, del que no se habla bastante. O sea, ¿quiénes son jueces? ¿Quiénes pueden ser jueces y quiénes no pueden ser por mucho que quieran y por mucho que valgan para ellos? De eso tampoco se habla, del sistema de oposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ¿yo qué queréis que diga? Pues sí, me puedo unir fácilmente a la indignación y a rasgarme la camisa. Es muy fácil porque ha sido un cante total. Es muy fácil. No sé si este sapo era tragable o no era tragable. Esa es mi duda ahora mismo. Es una duda legítima y creo que tengo que analizar si era necesario o no era necesario. Y estoy ahora mismo en ese análisis y en ese debate con la gente de mi formación. Yo he tenido que tragar algún que otro sapo y no sé si me lo voy a tragar o no. Todavía no lo sé. Pero creo que hay que ver mucho más allá del cabreo, de la indignación fácil o no fácil. O sea,
y de rasgarle la camisa y de decir que malos son todos, con lo fácil que es esto, se arregla en 2 patas. No, creo que la cosa es mucho más compleja. En cualquier caso, ahí estamos. Y desde luego no voy a sacar digamos, estos debates internos a la externa. Alex. Bueno, como yo creo que es que aquí hay una cosa fundamental que estamos, yo creo que obviando, o bueno, parcialmente, ¿no? Podemos, al principio de los tiempos, bueno, cuando se fundó Podemos, interpelaba un poco los temas del 15M. Convengamos que había un discurso un poco antisistema, entre comillas, ¿no? Tampoco vamos a decir aquí que fueran revolucionarios y tal, pero bueno, se proponían cosas, sobre todo, bueno, en las primeras elecciones europeas, en las que fueron las primeras que se presentó Podemos, llevaban un programa político que no podían llevar a cabo, era un brindis al sol, porque básicamente eran propuestas para el gobierno de España, no para las elecciones europeas. Pero bueno, teniendo en cuenta que formaba parte todo de una preparación previa a presentarse unas generales, pues era una estrategia de marketing político. Muy lícito, por otra parte, en el mundo de engaños y bueno, es lo que hay, ¿no? Ahora, claro, luego, según fue avanzando el tiempo, vinieron a venderse como bueno, los que iban a restituir los valores de las democracias liberales, la separación de poderes, cumplir los artículos de la Constitución, ¿no? Que apelan al reparto de la riqueza, etcétera, etcétera. Y luego, claro, uno ve como paso por paso van saltando las grapas de todas esas promesas, ¿no? Y dices, bueno, y entonces, claro, ahora mismo dice uno, yo me pongo en los zapatos de una persona de la calle que está planteándose si vota a Pedro Sánchez o si vota a Yolanda Díaz si es que se presenta como candidata a las próximas elecciones generales, ¿no? Y yo me haría la siguiente pregunta, y bueno, ¿qué diferencia hay vitalmente entre estas dos? ¿No? Bueno, las apariencias pueden ser algo diferentes, pero, oiga, ¿no han votado lo mismo cuando se trata de que las cosas sigan igual? Han votado lo mismo, ¿no? Bueno, pues de acuerdo, entonces han votado lo mismo. La gente lo ve como una cosa homogénea. No sé si se darán cuenta, los amigos de Podemos, de que con esta actitud están tirando piedras contra su propio tejado, porque mañana, oiga, alguien que esté dudando entre votar al Partido Socialista o a Podemos, tiene muy pocos argumentos a favor de Podemos. Pero muy pocos. Y si queremos ver separación de poderes y demás, o de tragarse sapos, como bien ha dicho Rafael Juan, mira, el primer sapo que se traga Unidas Podemos con la conformación de gobierno es tener del ministro del Interior a Grande Marlaska, que podría ser el ministro de Interior de Vox, tranquilamente. Porque lo mismo da, ¿eh? Este tipo es el que ha amparado torturas durante años y hay condenas de los tribunales europeos por ello. Y los de Podemos no movieron ni un dedo. Y ahí está ese señor, de ministro del Interior, es el jefe de la policía y por otra parte el garante de que siga habiendo, pues eso, ¿no? La represión policial que hay y la mano ancha que tiene la policía en este país y las fuerzas de seguridad para hacer lo que les venga en gana. En desahucios, en manifestaciones. Todavía estamos esperando a la ley Mordaza a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Pero vamos, tampoco en la elección de los órganos que se supone que ellos defienden la separación de poderes, Podemos inicialmente también propuso sus candidatos de partido, a Vicky Rosell, que no estoy diciendo que no sea idónea para el puesto ni nada por el estilo, pero es que es de partido, es que no cumple con la separación de poderes de las que ellos pretenden presumir. Por lo tanto, oiga, váyanse a su casa, los diputados y diputadas de Podemos, que para tener, digamos, una farsa de democracia como la que teníamos, no necesitamos nuevos actores. Si los del PP y los del PSOE nos valían para hacer lo que hacen. Si es que valían igual, si es que nos engañaban, nos tenían engañados a todos y domesticados. Lo que necesitamos es una fuerza que rompa, en todo caso. Yo no confío en la democracia tal y como está planteada. Pero, coño, si vienen ustedes a darle la vuelta a esto y forman parte del problema, váyanse. ¿Qué hacen? No sé. Antonio Pérez.
Bueno, yo no pensaba decir mucho, ¿no? Pero claro, esta oportunidad que me das no la voy a aprovechar, ¿no? Bien, yo creo que esto ha sido un mazazo para toda la gente. El que tengamos que criticarlo no supone un regocijo o una cosa fácil, una alegría, porque reconocer que los del PP han salido beneficiados y escuchar a los de Vox, que creo que decían, pues aquello que gritábamos en las calles de sí se puede, pues es que es darle la vuelta, claro. Luego, no, es que la clase trabajadora vota a la derecha o vota al centro. Pues si es que si no tienes referencias claras y definidas de lo que es la izquierda y de las propuestas que se hacen de cambiar el mundo, pues es normal que tenga dudas a la hora de votar. Lo ve como un producto comercial más, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy jodido, ¿no? Incluso creo que Pablo Iglesias ha aceptado o ha dado por válido lo que han hecho, ¿no? Es decir, podía haberse callado y hablar de otros temas, de que hay. Él tiene recursos para hablar de cualquier cosa sin tocar esto. No, entiendo que no va a criticar a Podemos porque es su partido, ¿no? Y porque él lo ha fundado, pero bueno, por lo menos callar, sino decir que está bien hecho. Es decir, me parece que ha sido un error y bueno, seguramente lo vamos a sufrir todos. No es que estemos alegres y pensemos que eso es un beneficio para la gente más alternativa, ni mucho menos. Pero claro, así no vamos a ningún sitio. Ya veremos. Ya veremos cómo acaba esto, sí. Me parece que ha sido un error y tener esta gente en el tribunal, pues deja la justicia pues a nivel que está, por los suelos, en sucia y muy parcial. Es decir, no, el papel de la justicia tiene que ser otro. Y habrá fórmulas, como ya ha dicho el compañero, para que se elijan entre ellos o para que los elija el pueblo, porque ahora hay mecanismos que podemos estar votando todos los días, como se hace en Suiza, que hay domingos que hacen 7 referéndums y votan 7 cosas. Es decir, ahora se puede hacer y no hay ningún problema. Pero sobre todo que no sean jueces de partido, porque entonces, ¿cómo vas a confiar en la justicia si antes se deben al partido? Eso se tiene que acabar. Rafael, Juan, que te he visto antes levantar la mano, y Rafa Cid, y si después, si nos da tiempo, hablamos de, aunque sea brevemente, del papel. No, yo estoy un poco sorprendido, y voy a ser breve, porque resulta que ahora un partido con 33 diputados, creo que son, es el culpable de los sostén del régimen del 78 de más y demás. Vamos a ver. Podemos tener lo que tiene. Y es cierto que ha tragado sapos en el gobierno, y el gobierno del PSOE ha tragado sapos de Podemos. Y algo ha hecho, porque aunque haya habido media derogación de la reforma laboral, no la habría habido sin Podemos. Y ha habido subida del salario mínimo interprofesional por Podemos, no por otro. Y la ley Mordaza se va a derogar por Podemos, no por el PSOE. Y yo, hablando de otras leyes que el PSOE también ha tenido que tragar. O sea, algo se ha hecho, dentro de la medida que se ha podido y un poco más incluso. En cuanto al 15M, yo estoy de acuerdo en eso. Para mí fue una movilización de clases medias, nada más. En plan, que de lo mío si estoy tan preparado porque tengo unos trabajos de mierda. Es lo que hay. Yo estoy, en este asunto, estoy bastante cabreado. Estoy enfadado. Se puede eso, pero de ahí a extrapolar todo y hacer de los males a Podemos y decir que se vayan a su casa así de fácil, ¿y qué? ¿Y quién viene? ¿Vamos a dejar a los otros que entren? No, yo creo que la cosa es mucho más compleja. Y desde luego esto evidencia, insisto, la necesidad de una reforma profunda, para empezar, de la elección de los órganos judiciales. Y desde luego no tiene que pasar porque los jueces se elijan entre ellos, lo que faltaba. Lo que faltaba. Conociendo la clase que hay. Creo que es indefectiblemente por la elección de la ciudadanía. Y en cuanto a eso, pues sigamos dándole palos a un gobierno, a un partido minoritario. Que ha tragado sapos, es cierto, pero también ha hecho tragar sapos. Y es lo que hay. Y yo siempre digo que estoy en Podemos porque es el más menor, para mí. No soy de fervor religioso ni de nada. Pero creo, y con la edad llegué a esa conclusión de que hay que participar en la política, hay que intentar hacer algo, porque estoy de acuerdo en que o haces política o te la hacen. Y yo no estoy dispuesto a que me la hagan, y me la hacen muchas veces. Pero en la medida que puedo, procuro hacerla también. Y es lo que hay. Y que me gustaría que las cosas fueran de otra manera, claro que sí. Pues sí. Y oye, y si hay que pedir responsabilidades, se pedirán dentro del partido, dentro del movimiento. Pero por lo demás, lo de que ahora mismo la culpa de todo la tenga un partido con 30 diputados, venga ya, hombre, ya está bien. Ya está bien. Eso a mí me indigna, de verdad. Rafa, Tiene la culpa que tiene y la parte de culpa que tiene. Pero ni una micra más. Rafa Cid. Bueno, yo creo que
las exposiciones están claras. Me parece que lo que ha ocurrido va a tener consecuencias muy negativas para la democracia, para la estima que los ciudadanos, y fundamentalmente la clase trabajadora, va a tener en las expectativas que podían representar ciertos partidos que vinieron a cambiarlo todo, a saltar los cielos, y que posiblemente también esa situación de desfondamiento sea utilizado por la extrema derecha. Curiosamente, todas las encuestas dan un declive clarísimo de Unidas Podemos y como poco un mantenimiento, cuando no declive. de Vox. Y en ese sentido, pues evidentemente los actos tienen consecuencias. El acto de ayer es un acto gravísimo porque significa la perpetuación de un sistema autoritario y absolutista. Pero además, sin ninguna coherencia, porque resulta que aquellos mismos que justifican como un error o como una necesidad, que menos da una piedra, resulta que son los mismos que han basado su presencia política en todo lo contrario. Me explico. El señor Bolaños, que sacaba aquello de la disciplina de voto, algo que no existe, y que significaba hurtar la participación ciudadana y convertir al diputado en un rehén de un partido como si fuera una empresa. Este señor es el mismo que llevó adelante la desestabilización de los gobiernos de Castilla y León, de Murcia y de Madrid, buscando romper la disciplina de voto de Ciudadanos para que hubiera un cambio, alternativa de izquierda en esos gobiernos. Pero es que además el mismo Bolaños, el mismo Pedro Sánchez y sus gobiernos de coalición vienen, ¿de dónde vienen? Vienen de haber roto la disciplina de voto precisamente cuando el partido les dijo que apoyaran la investidura de Mariano Rajoy. El famoso no es no. Y resulta que todo eso, que entonces era su virtud, su toque de prestigio político, ahora se da la vuelta completamente. ¿Cómo se justifica eso? ¿Eso es un error? ¿O eso es simplemente mantener el statu quo? Por supuesto, el statu quo no se mantiene sin tocar algo. Se toca algo, se cambia algo para que todo siga igual. Si ya lo sabemos clarísimamente. Y cuando se tocan temas fundamentales, cenitales, como es la participación política en las instituciones y sobre todo en instituciones clave como el Tribunal Constitucional, y se repite la misma fórmula, se está restableciendo la razón de Estado, la obediencia debida y el statu quo. Ni más ni más menos. Hem de acabar, però se'ns queda un tema per ací i vaig allargar un poc això per aprofitar-me, ja que tenim a dos periodistes de deberes i no com a mi que me regalaren el títol. Anem a aprofitar. Teníamos aquí un tema que dice la responsabilidad de los periodistas en la derechización de la sociedad. Rafael Juan y Rafa Cid, vosotros como periodistas, ¿qué tenéis que decir de esto? A ver, ¿quién empieza? Rafael Juan. Joder. Hoy te está tocando todo, ¿eh? Joder, qué día llevo. Ay, vamos a ver. Pues sí, claro que hay responsabilidad de los periodistas, es decir, más bien de las empresas periodísticas. Los periodistas trabajan para quien trabajan y hay más bien responsabilidad de las empresas periodísticas. El otro día, la presentación del libro del Rick Llopis, Plumas Rebeldes, por cierto, que aconsejo que la gente que lo compre, hablábamos precisamente de esto, de la situación del periodismo, como está ahora mismo. Y es que de empresas editoras se ha pasado a grandes corporaciones como propietarias de los medios de comunicación. O sea, es decir, y las grandes corporaciones pues tiran para donde tiran. Y ya está. Antes los editores eran gente que quería ganar dinero, pero eran profesionales de la edición. Y lógicamente tiraban para donde tiraban, pero digamos que había un campo mucho más amplio en cuanto a la expresión, en cuanto a la información, además con respeto de ciertos códigos, como por ejemplo, nunca faltaba la verdad. Es decir, antes se mentía poco en los medios, muy poco.
Era una línea roja que nadie traspasaba. Uno podía ser muy de derechas, otro muy de izquierdas, pero esa línea roja, y manipular, tirar para un lado para otro, esa línea roja que faltaba, la verdad, no se traspasaba casi nunca. Ahora se traspasa continuamente. Es decir, ya no hay editores al frente de los medios que se preocupan de ganar dinero, es cierto, pero también de hacer bien su trabajo, que es editar. Ahora hay grandes corporaciones, bancos, grandes empresas que son las dueñas de los medios de comunicación y que tú me obedeces y escribe al dictado y ya está. Aparte de que la profesión periodística ahora mismo pues, está por los suelos, no, peor, peor. O sea, ahora mismo un plumilla es un lumpen dentro de la clase trabajadora. O sea, cobra peor que, vamos, un auténtico lumpen dentro de la clase trabajadora, un plumilla, un redactor o una redactora. Y claro que hay una derechización y hay una responsabilidad periodística en la derechización, pero no tanto de los trabajadores de los medios, o de las trabajadoras de los medios, como de los dueños de los medios y de los medios mismos. Es decir, tú echas mano ahora mismo a esta hora, yo no lo veo, pero me lo cuentan, digamos, a los programas matinales que hay en la televisión generalista, pues de derecha, de extrema derecha, de derecha y del otro. Y se miente, y se manipula, y con una total impunidad, y es lo que hay, claro que tiene que ver en la medida en que esos medios influyen en la sociedad, claro que tiene que ver en la derechización de la sociedad, y los periodistas pues hay responsabilidades. Es cierto que con los medios digitales pues por ahí alguna gente está peleando para una información veraz o una información combativa, etcétera, etcétera, pero alternativa a la oficial, digamos, pero la cosa está jodida y está peor que nunca. Vamos. Rafa Cid. Bueno, yo discrepo en buena medida. Eso. La empresa periodística no es una empresa normal. Es una empresa que tiene unos valores que defender, valores democráticos. Claro, es lo que decían los editores antes, defendían eso. Y por tanto, el periodista puede tener criterio propio y no se tiene por qué comportar como si fuera una persona que tiene que aceptar en todo momento lo que diga el director o el empresario. Hay una deontología, hay una empresa periodística, hay una gente que puede decir no, puede irse, puede crear un escándalo denunciando a la empresa, etcétera, etcétera. Y además le asiste el artículo 20 de la Constitución. Por tanto, esto del periodista pobrecito que tiene que hacer lo que diga el empresario conservando el empleo, pues no. Ética y estética. Por tanto, ese planteamiento es un planteamiento de alguna forma que escapa a la realidad que vivimos todos. Es decir, lo que hay es una supeditación de los medios en general, audiovisuales, de prensa, a diferentes concepciones políticas de derecha y de izquierda. Es decir, hay unas televisiones, unas tertulias fundamentalmente conservadoras, pero también hay una gran influencia de medios situados en la sedicente izquierda, El País, La Sexta, La SER, etcétera, etcétera. Es decir, lo que falta es una información veraz. Hay una información supeditada a los intereses de diferentes sectores políticos ideológicos. Es más, con contradicciones como siempre, porque resulta que el gobierno de coalición de izquierdas, el gobierno más progresista de la democracia para acá, resulta que aprovecha la pandemia y en un decreto ley sobre la pandemia favorece con 50 millones a medios de la derecha, como son Antena 3, TV y Mediaset. ¿Esto cómo se explica? Se explica porque hay un intento de jugar a papá y mamá, es decir, de acaparar un clientelismo en todos los sectores. Y ahí es donde el periodista, que no es simplemente un fresador o un jornalero, tiene que hacer ver su independencia y llevándolo hasta los extremos que haya que llevar. No sería la primera vez que los periodistas nos hemos ido de un periódico denunciándolo y diciendo que se estaban cometiendo tropelías, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que si nos comportamos exclusivamente respecto a lo que diga el de arriba, pues reproducimos la obediencia debida. ¿Y quiénes son los culpables? Pues es que me lo han mandado, es que yo no puedo hacer otra cosa, es que es mi sueldo, es que es mi trabajo. Bueno, los culpables, además, son la gente
que no recibe información veraz, que recibe la información que interesa a esas cúpulas empresariales y a las cúpulas políticas respectivas. Rafael, que te he visto pedir... Sí, muy breve. Yo no he defendido a nadie. He descrito una situación. Eso que quede bien claro. Eso que quede bien claro. En cuanto a exigir bravura y valentía, pues yo la exijo para mí mismo y los demás, cada uno que tire por donde pueda. Es cierto que la situación está como... Apunta una cosa muy interesante, Rafa, que es la publicidad institucional, cómo se maneja. Eso es tela, ¿eh? Eso es tela. Y eso describe más las miserias actual del periodismo que otra cosa. La dependencia que hay de muchos medios de la publicidad institucional y cómo se utiliza como clientelismo político. Pero yo no he defendido pobrecitos periodistas. No, no, no. Ya todo el mundo es mayor y que cada uno haga lo que quiera. He descrito una situación, y una situación trágica. Y estoy de acuerdo con Rafa. El derecho a una información veraz que no se está cumpliendo, en absoluto. En absoluto, lo he dicho. Se miente con un descaro. Las fake news ahora es un modo de información más que de desinformación. Y las noticias veraces brillan por su ausencia. Y en cuanto a medios de izquierdas, los que ha citado de izquierdas no son. De izquierda yo no los veo realmente. Alguno digital conozco, pero desde luego esos que ha citado no. Centro y de centro a la derecha y muy a la derecha. Y además también participando en las fake news, en la desinformación. Y es trágico la situación ahora mismo de la información. Es trágico, pero yo no le voy a exigir a nadie que sea un héroe, y que se juegue el pan de sus hijos ni nada de eso. Cada uno que asume las consecuencias. Que yo asumiré las mías. Rafa, sí. Identifico lo del medio de izquierda. Dejo solamente el concepto de izquierda para un medio que se llama Última Hora. Es un medio muy veraz. Estoy de acuerdo, es una mierda de medio. Antonio y Alex, ¿algo que aportar a este...? Muy poco, porque si a ti te han regalado el título, yo no tengo ni título, O sea que ya ves tú. Bueno, es evidente que pero hay que decir una cosa, y siguiendo con lo que estaban diciendo Rafa Juan y Rafa Cid, el derecho a una información veraz, libre, no es un derecho del periodista. De lo que estamos hablando al final es de derechos ciudadanos que la ciudadanía tiene derecho a estar afectados por todo esto, ¿no? Porque sí, muchas veces habla de la libertad de expresión como derecho del periodista. Pero nosotros también tenemos ese derecho a que nos informen adecuadamente, ¿no? Sí, está clarísimo que tiene mucha influencia, ¿no? Yo también, pues veo, hay una separación entre lo que es el trabajador, el profesional del periodismo y la empresa editora o la empresa propietaria. Y está claro que en los altos índices de explotación y de paro que hay se nota. Pero claro, es que eso también se da en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces, si tú estás trabajando en una fábrica, también te tienes que comprometer y luchar por tus derechos. Entonces, si estás en un medio de información, aparte de los derechos al puesto de trabajo y al salario, pues tienes que luchar también por la independencia y por tu derecho a dar tu opinión y a escribir como tú piensas que tienes que hacerlo, ¿no? Y yo creo que en eso se falla mucho. Hay gente que lo hace y que eso lo juega y que lo hace muy bien, pero por otro lado hay un seguidismo absoluto, ¿no? No hay muchas ganas de arriesgarse, ¿no? Y eso se nota en la calidad de los medios, ¿no? Y entonces, en la política, pues básicamente hace el seguidismo de los dos grandes partidos, pongamos por caso y poco más, hay alguno que se va un poco más a la izquierda, pero si ya vamos al terreno del sindicalismo y la lucha obrera y tal, ahí es que absolutamente lo ignoran todo lo que no sea UGT Comisiones. Allá los demás es un silencio absoluto y eso se sabe y se practica y eso no es inocente. Incluso a veces no hay ni siquiera órdenes de arriba, ¿eh? Entonces yo pienso que el periodista tiene que arriesgarse un poco más y está claro, no son buenos momentos, pero la profesionalidad tiene que estar por encima de todo, ¿no? Igual que tiene que estarlo para lo que hemos trabajado en otros sectores, que también nos hemos jugado por la posibilidad de un ascenso o la posibilidad de que te echen a la calle y muchas otras cosas. Hay un límite del que no se debe pasar, ¿no? Y ese lo vas bajando según las circunstancias, pero llega un momento que ya no puedes bajarlo más. Y yo creo que eso está por hacerse, ¿no? Hay un deterioro absoluto en los medios. Lo único que pasa es que cada vez hay más alternativas, hay otras formas de comunicar y de informar, como lo que hacemos nosotros, aunque tenga menos calidad o menos brillo, pero bueno, se hace y llega mucha gente. Y yo creo que es eso, es abrir el abanico de los medios para que entonces la gente, el oyente o el lector pueda elegir y pueda estar informado. Desde luego que no podemos competir en medios con ellos, pero algo vamos haciendo y vamos construyendo. Yo creo que ese es el camino. Y el camino de los que están en el otro sistema, pues es transformarlo, arriesgando lo que haya que arriesgar. Y nada más.
Alex Corrons, que lo presentamos como analista político porque lo veíamos precisamente antes en alguno de estos medios que le ponían esa etiqueta por bajo. ¿Qué tienes que decir tú de los medios, del periodismo? Bueno, yo creo que más allá de lo que pueda parecer, no es que el periodismo se esté derechizando, es la sociedad. O sea, quiero decir, no hay nada que añadir. Es decir, el periodismo es una parte más o un reflejo más de lo que hay. Y luego no hay que olvidar que, claro, el periodismo se ejerce desde empresas de comunicación que tienen intereses económicos. Por lo tanto, están defendiendo un modelo determinado de sociedad y un modelo determinado de hacer las cosas dentro de los márgenes del capitalismo. Por lo tanto, si entendemos que la derecha es la defensa del capitalismo y la izquierda es la defensa de los derechos sociales y el reparto de la riqueza, evidentemente es muy complicado compaginar estas cosas. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Rafael en que antes no se mentía. Antes se mentía impunemente. No había tanta trazabilidad ni había manera de comprobar si eran ciertas las noticias. Y nos han estado mintiendo durante años, ¿no? Es decir, a través de diferentes medios de comunicación que tenían el monopolio de la información. A día de hoy sigue habiendo 5 grandes empresas mundiales que son las que mantienen el monopolio de la información internacional, por ejemplo, pero sí que es verdad que la aparición de Internet alberga cierta esperanza, aunque es verdad que hay muchas fake news y muchas noticias falsas, pero eso es producto de que hay miles de foros y de páginas web desde los que se puede decir cualquier barbaridad. Ahora, la ventaja que tiene esto es que como todo el mundo nos puede mentir, el nuevo público que accede a estas noticias a través de Internet desconfía más que de los medios tradicionales, porque a los medios tradicionales se les presume veracidad. Se les presume una veracidad porque hay una legislación que se supone que defiende el honor, las injurias y todo esto, pero en realidad ellos, como tienen su equipo de abogados y lo que sea, cuando mienten no les importa nada, mentir, porque si alguien les denuncia por difamarles o lo que sea, tardan años en restituir, que no se restituye, les ponen un cuadradito ahí en el medio de comunicación pidiendo perdón y se acaba el tema, o les dan una pequeña indemnización, pero para grandes medios les da igual. Sin embargo, a un pequeño medio de comunicación digital, como diga algo que se salga de la verdad, enseguida salen, cuidado, verificadores de la verdad, financiados por esos grandes medios de comunicación a desmentir y decir, no, oiga, esto es mentira, tengan cuidado, háganos caso a nosotros que somos los grandes medios de comunicación. Y estamos en ese mundo de la posverdad en la que es muy fácil mentir, pero en la que es muy difícil también que la gente confíe en cualquier cosa, salvo en los medios de comunicación masivos, que se les presume veracidad. Por lo tanto, yo creo que es interesante que la aparición de Internet ha democratizado más el acceso a la información, aunque es evidente que hay un campo de minas con este tema tremendo, ¿no? Rafael Juan me está pidiendo la palabra y después os dejo añadir lo que creáis conveniente y ya no os robo más tiempo porque os estoy robando más del que teníamos previsto. No, un pequeño matiz. Vamos a ver. Antes no se mentía masivamente en los medios. Otra cosa es que los medios dijeran una noticia y otras las ocultaran. Eso no es mentir. En todo caso es decir medias verdades. No, es que es importante esto. Esa frontera roja, yo me acuerdo de un locutor franquista, de la televisión franquista, que dimitió porque le obligaban a dar una noticia que era falsa. Es decir, propaganda soltada en tela, pero noticia falsa era Germán Yankee, un periodista muy de derechas, pero mucho, dimitió de la dirección de Telemadrid por lo mismo, por lo que le obligaban a dar una noticia falsa. Y de eso no hace tanto. Esa frontera se ha diluido ya. Y los medios convencionales son los que están mintiendo descaradamente. Otra cosa es que las redes, Internet, todo lo demás, permita que esas mentiras se multipliquen. Y estoy de acuerdo con Alex Corrons con el curioso papel de las empresas verificadoras. Eso habría que analizarlo a fondo porque de verdad es para hacerlo. Eso, da miedo. Pero evidentemente ahora mismo a mí no me escandaliza que la mentira se corra por las redes, que la gente mienta. Me escandaliza en su justa medida. A mí lo que me escandaliza es que los medios convencionales, los que se les presume veracidad, mientan con total impunidad. O sea, hasta ahí hemos llegado. Y mienten con total impunidad. Es muy gordo. Ahora mismo en las televisiones convencionales se está mintiendo en uno y en otro sitio.
Y se está manipulando y dando noticias falsas que luego no se desmienten, o las empresas verificadoras desmienten de aquella manera. O sea, y es trágica, la situación ahora mismo es trágica de la información en los medios, porque se está conculcando un derecho fundamental, como hemos apuntado antes, que es nuestro derecho a recibir una información veraz. Y ese derecho se lo están pasando por el culo. Rafa Cid. Bueno, no sé si quieres añadir algo más. Sí, por tener una mano a mi tocayo. Efectivamente, algunas gente dimitió. Hoy día no sabemos que nadie dimita. No, porque al contrario, se les premia. Pues exactamente, porque lo obliguen y él acepte continuar con la superchería. En segundo lugar, el gran hermano de las empresas verificadoras de la información, curiosamente, alguna de ellas tiene un accionariado que comparte con algún medio audiovisual situado en el sector de izquierdas, por ejemplo. Y finalmente, ya dijo Pablo Iglesias, no se milita en los partidos, se milita en los medios. Un saludo. Saludos, Rafa. Antonio, ¿algo que añadir? Bueno, pues de este tema no, aunque daría para un debate larguísimo, ¿no? Simplemente recordar, hoy que el compañero Rafa Cida mencionaba a Kropotkin, que estamos en el año de su fallecimiento, ¿no? Pues recordarle a la gente, sobre todo la de Valencia y pueblos cercanos, que el viernes que viene, el día 19 de noviembre, a las 7:30, en el Ateneo Libertario del Margen, la calle Palma número 3, en el barrio del Carmen, pues se va a presentar el libro Kropotkin, 100 años después, a cargo de Paco Madrid, que es un historiador libertario sobradamente conocido en nuestra audiencia, ¿no? Así que animarse a participar el viernes que viene y a conocer el libro. Libro del cual precisamente Rafa Cid también participa, ¿no, Rafa? Sí, exactamente, con un artículo... Oh, mira, razón de más para promocionarlo. Titulado Kropotkin, el anti-Hobbes. Efectivamente, lo que hablo es la contraposición entre el concepto de Estado de Hobbes, que era un concepto competitivo, de rivalidad, y el tema del apoyo mutuo como factor de evolución de Kropotkin. Muy bien. ¿Alguna convocatoria más tenéis por ahí? Recordamos la del sábado 13, 11 de la mañana, Plaza San Agustín, por unas pensiones dignas, justas y suficientes. Y volvemos a recordar que el próximo 22 de noviembre se estrena en Valencia Paralelo 3550 y que hay entradas disponibles aquí en Radio Clara por 7 euros, que es un documental en el que se explica el trabajo de las compañeras de Salvamento Marítimo, entre otras cosas. La vergonzosa frontera sur de este estado, esa línea imaginaria. Rafa, Juan, Alex, ¿alguna convocatoria? ¿No? Pues acabamos agradeciéndoos, como siempre, vuestra participación en esta tertulia. A Rafa Cid, compañero del Vaivén de aquí de Radio Clara, compañero periodista, compañero de Es lo que hay, aunque en stand-by de momento. Tenemos también a Antonio Pérez Collado, compañero de la SGT y de la Ateneu Libertaria al Margen, Rafael Juan, compañero periodista, y Alex Corrons, analista político. Me estaba levantando el dedo, que no sé si tiene algo que anunciar. Sí, hay mañana, o sea, bueno, hoy a las 7 de la tarde, en el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen está Juan Bordera, nuestro compañero, con Fernando Valladares, un debate sobre el tema del cambio climático, y estaba el aforo completo, pero se ha multiplicado por 2, porque lo han debido de ampliar o algo. Y luego mañana mañana es día 13, ¿verdad? Sí. A partir de las 12:30 hasta las 7 de la tarde hay diferentes actividades. Hay fiesta de la tardor al Sorts Ruans de Benimaclet. Pues dicho queda. Viernes 12 también hay convocatoria vigilia por unas medidas contra el cambio climático. 7 de la tarde, Estación del Norte de Valencia, y también a esa hora en la Plaza Fort Sant Nicolau número 4, en el Colegio Mayor Rector Peset, hay un debate sobre salud y decrecimiento, en el que, entre otros, está invitado Antonio Turiel. Se verá también por streaming. Lo dejamos por aquí porque ya nos pasamos mucho. Como decíamos, muchas gracias a los 4 por estar aquí. Un abrazo, salud. Bien. Un abrazo, salud. Hasta la próxima. Abrazo a todos. Adiós. Lliure directe Radio Clara. Jo vaig acomiadar-me ja fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres. Salut i fins dilluns. Continuem al lliure directe, continuem a Radio Clara.
y arriba.